tal? Dios les bendiga a todos. Vamos a tener el estudio de la palabra. Y para esta ocasión vamos a hablar de un tema: la concepción y el nacimiento de Jesús. Así que vamos a orar para que podamos llevar a cabo este estudio. Padre Celestial, Dios maravilloso y eterno, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús te damos la alabanza. Amén y amén. Muy bien, la concepción milagrosa de Jesús. Para ello, yo quisiera que fuéramos a la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, y leer los primeros 7 versículos seguidos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La concepción milagrosa. Ahí tenemos que, claro, José y María van para ser como censados. Empadronado es como censado, para hacer un censo, pero cada uno tenía que ir a su ciudad natal. Así que ellos se fueron para ir a cumplir con el edicto del César. Y claro, cuando llegaron allá a la ciudad de Belén, no había en el hotel. Cuando dice mesón, se refiere a hotel. Estamos hablando de la Reina Valera. Se refiere a un hotel, no había un hotel donde ellos quedarse, no era que no tenían con qué pagar el alojamiento, que eran muy pobres, que qué pesar, no, era que no había lugar donde ellos amanecer, así que les tocó en un pesebre. Allá se fueron a dormir, pero la situación se les agravó cuando María entonces empezó a dar a luz, y ahí nació nuestro Salvador Jesucristo, ahí nació. Ahora, es muy interesante ver el nacimiento de Jesús y su concepción, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. La presencia del Padre viene sobre María y la cubre, y ahí María queda encinta, queda en gestación, queda embarazada para dar a luz a su hijo, y dice ahí primogénito. No dice unigénito, como si fuera el único hijo, sino primogénito, el primer hijo. Porque en la Biblia, en otros pasajes, habla de que María tuvo otros hijos, tuvo hijas y tuvo hijos. Eso lo dice la Biblia. Algunos pues nunca lo han visto así, pero porque no han leído la Escritura. Ahora, entonces, cuando Jesús está en ese nacimiento, es muy interesante porque todos los hombres que han nacido después de Adán, todos vienen con un pecado innato, con un pecado que se le llama el pecado original. Viene con una depravación heredada. Es decir, que nuestros antepasados nos heredan a nosotros una inclinación a hacer el mal. Solamente por haber sido engendrado por otro hombre, uno nace con una naturaleza caída. Una naturaleza que necesita ser redimida, porque ese es un pecado que, aunque no lo hemos cometido, nacemos con él, inclinados a hacer la maldad. Es una inclinación del hombre. Pues la bendición y la ventaja es que Jesús no fue engendrado por un hombre. Jesús no fue engendrado por José, sino que fue el mismo Espíritu Santo que cubrió a María para que pudiera nacer el santo ser, Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Y en esa forma, entonces Jesús no hereda el pecado innato, no hereda ese pecado que le hemos llamado pecado original, no heredan la depravación
que todos los seres humanos heredamos. Así que Jesús nace santo sin ninguna inclinación hacia pecar. Ahora podemos decir, bueno, cuando Él estuvo mayor, entonces ¿cómo fue tentado? ¿Por qué Jesús fue tentado si no tenía inclinación? Bueno, cuando lleguemos allá vamos a hablar acerca de la tentación y vamos a hablar el por qué sí fue tentado sin pecado. Pero Jesús nace sin el problema del pecado innato. No tiene el pecado original, no tiene esa situación, no tiene que estar inclinado hacia la maldad, y eso es una ventaja porque el ser humano entonces ahí empieza a tener la victoria. Porque cuando Jesús entonces desde su trono con el Padre viene a esta tierra, a nacer en esta tierra como ser humano, en ese momento ocurre algo espectacular. Y es que en ese momento se une, permítame decirle que se une la naturaleza divina con la naturaleza humana, en un solo ser, que es Jesús. Se unen lo humano y lo divino. Eso no había sucedido. Eso es un nuevo orden para la humanidad. La unión de dos naturalezas, la humana y la divina, se unen en una sola persona. A eso se le denomina la persona teantrópica, Dios hombre. Es decir, es verdadero hombre porque tiene una verdadera humanidad, pero es verdadero Dios porque tiene la naturaleza divina. Ahora, entonces, en esa unión que se crea un nuevo orden, es cuando entonces el Señor del cielo, el creador del universo, se identifica con la raza humana y le da un nuevo orden de ser. Cuando una persona se entrega a Cristo, esa persona está uniendo lo humano con lo divino. Por eso dice la Biblia que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. También dice que ya no somos engendrados por voluntad de los hombres, por las decisiones del ser humano, sino que dice la Biblia que cuando uno se entrega a Cristo es engendrado por el mismo Dios. De ahí que esa persona entonces tenga las naturalezas, empieza a tener una naturaleza divina, que está queriendo hacer lo bueno, que quiere ir donde Dios, que quiere tener comunión, aunque vive en este cuerpo. Ese orden lo empezó Jesús en su nacimiento, cuando une las dos naturalezas. Así que Jesús entonces es nuestro Dios, pero Jesús también se identificó con nosotros para darnos esta nueva oportunidad, que nuestro cuerpo, que nuestro ser pudiera ser redimido en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nace Jesús, como es una persona teantrópica, Dios hombre, entonces no podemos decir que María y José son los padres de Dios. Muchos dicen María, la madre de Dios. María no es la madre de Dios. María es la madre de la parte humana, de la naturaleza humana de Jesús. De esa parte sí es la mamá de la parte que nació en esta tierra. Pero acuérdese que Jesús no es de esta tierra. Él ya existía, Él es Dios, Él es el creador de todo lo que nosotros vemos. Así que entonces Dios no tiene mamá. Jesús viene del cielo como Dios y se une con el hombre, y María es la madre de la parte humana de Jesús, pero no de Cristo, porque Cristo entonces es la parte divina. Cristo es el Mesías, es el ungido, es el que viene del cielo. Nadie puede ser ni la mamá ni el papá de Cristo, solamente el Padre. Así que entonces en este nuevo orden de ideas entendemos que Jesús tiene la capacidad de unirnos a nosotros con el Padre, unirnos en el Espíritu, unirnos para que nosotros podamos tener la bendición de la vida eterna. Por eso la concepción de Jesús es tan importante. Jesús no tuvo pecado, pero fue tentado. Jesús nos unió con el Padre. Jesús unió la naturaleza divina con la naturaleza humana. Dios le bendiga muchísimo, espero que te sirva, que te ayude para inclinarte hacia el Padre, porque si vives solamente con la naturaleza humana, no estás con Dios. Tienes que unirte con Dios, tienes que unirte con el Señor. Dios te bendiga grandemente, hasta una próxima oportunidad.